Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y amigo que nos escucha a través de estos medios. Estamos contentos de estar un día más aquí llevando la palabra del Señor y estamos aquí, tu servidor José Rodríguez, y también estoy con mi hermana en Cristo, Vicky Rivera, que le voy a pedir que por ahí nos dé un saludito. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Aquí estoy con muchos deseos de volverlos a ver. Espero que todos estén bien. Dios les bendiga. Amén. Bien, así vamos, antes de comenzar, vamos a orar para que sea Dios así utilizando a nuestra hermana Vicky de manera especial y que podamos tener la presencia de Dios y su palabra nos redarguya y esa palabra llega a nuestros corazones. Así que oramos, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias que tú has sido bueno con nuestra vida. Gracias porque a través de todos estos días que hemos estado en nuestros hogares, tú nos has enseñado muchas cosas. Te pedimos, Padre Celestial, que sigamos firmes hacia adelante en ti, mirándote a ti, Señor, no mirando las noticias negativas, sino mirando a ti todo el tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, y en este día te pedimos que tú te glorifiques en esta lección que ha de ser estudiada. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, querido hermano, vamos a estar estudiando el estudio bíblico 14 y dice así el título: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Y el pensamiento central dice así: por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Qué tremendo. Y el texto áureo se encuentra en Oseas 14:4. Dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso se encuentra en Oseas 14:4. Y dejamos a nuestra hermana Vicky con nosotros. Gracias, hermano José. Voy a comenzar este estudio bíblico haciendo una pregunta, indagando a ver si los hermanos alguna vez han conocido o han escuchado esta frase: los que no conocen su historia están destinados a volverla a repetir. ¿Qué significará esa frase? Los que no conocen su historia están destinados a volverla a repetir. Fíjate que el expositor lo dice, pero de otra manera. Dice que la profecía no es otra cosa que la repetición del pasado, y que el pasado es un anticipo del presente y del futuro. Esto está muy relacionado con el pensamiento central que acabó de leer nuestro hermano José, porque nos dice que por el amor de Dios, por causa de ese amor tan maravilloso, Dios nos da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. ¿Y cómo lo hace? A través de revelarnos la historia bíblica, lo que ha acontecido en el pasado. Hoy comenzamos con el estudio de los profetas menores. No se les conoce menores porque tuvieran menor importancia o porque su mensaje careciera de importancia, ¿verdad? Sino porque sus libros eran menos extensos que los de los otros profetas que llamamos profetas mayores. El mensaje de los profetas menores fue un directo mensaje para situaciones específicas de su época. Son 10, pero vamos a mencionar aquí los primeros 5. Fíjate que Oseas, que es el libro que vamos a estar estudiando, nos habla del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Joel nos habla de la esperanza en medio de la adversidad. El profeta Amós nos dice que hay recompensa para el que busca a Dios de corazón. Abdías nos dice que cosechamos lo que sembramos. Y Jonás nos habla
de la misericordia sin límites de Dios ante el arrepentimiento sincero de una nación sanguinaria. ¿Se acuerdan de Jonás cuando fue a aquel pueblo a avisarle que si no se arrepentían, juicio vendría sobre ellos? Cualquier parecido al tema espiritual de nuestro día no es pura coincidencia. Hoy en día estamos viviendo momentos muy difíciles donde Dios está hablando de manera específica a su pueblo. Está impartiendo esperanza en medio de la adversidad. Está diciendo que hay misericordia para aquellos que se vuelvan a Él. Pero también está diciendo que cosecharemos lo que estamos sembrando. No en balde Pablo dijo en una ocasión en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, o sea, para advertirnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O también podríamos citar Eclesiastés 1:9, que dice: no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que lo que ha acontecido en tiempos pasados vuelve otra vez y ocurre de nuevo. ¿Por qué? Porque somos los mismos seres humanos de diferentes épocas, pero seguimos siendo los mismos. Dios utilizó a los profetas como portadores que Él quería hacer llegar con un mensaje, el mensaje de su palabra, en momentos de crisis y de desolación, como el día de hoy. Hay mucha gente que se siente desolada, desamparada, que se siente que no tiene alternativas, que está atrapada. Pero el Señor tiene palabra para ti en el día de hoy. Fíjate que en el caso de Oseas, Dios quiere advertir lo peligroso de vivir como si Dios no existiera. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero viven como si Dios no existiera. No le interesa lo que Dios dice en su palabra, o lo que es peor, no quieren vivir como Dios dice en su palabra. Acontecía en el momento en que Oseas profetizaba que en el reino del norte, o sea, lo que llamaban Israel, porque la nación del pueblo de Dios se había dividido en dos naciones. Estaba lo que se llamaba el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. En el reino del norte gobernaba Jeroboam II, quien gobernó por 53 años. Y óigame, fue un periodo bien próspero en cuanto a lo material, pero de gran deterioro en cuanto al espiritual, porque el pueblo se había apartado de Dios y llevaban a cabo cultos paganos, los cultos cananeos. Y esto era considerado por Dios como adulterio espiritual. Dios caracteriza en este libro de Oseas, en el matrimonio de Oseas con una mujer adúltera, la tristeza que Dios sentía por la infidelidad de su pueblo Israel. ¿Alguna similitud con el pueblo de hoy? Cuando hemos conocido de Dios, Puerto Rico en un momento dado sufrió una gran pobreza, vivía pasando hambre, no como la hambre de hoy, sino una verdadera hambre. No había ayuda, no había donde buscar. Pero Dios tuvo misericordia de Puerto Rico y le ordenó, no porque fuera buena, sino porque era orden de Dios, a una nación que trajera a nuestras vidas
prosperidad. Y el pueblo prosperó. Y el pueblo llegó a unos niveles donde ya el hambre fue desapareciendo poco a poco. ¿Y qué pasó? Puerto Rico se ha olvidado de Dios. Pero en esta mañana yo sé que cosas acontecerán y que Dios se ha de glorificar. Por la enseñanza de la lección de hoy, podemos adquirir una entre otras más. Y dice así: la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustra el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. Porque Dios te ama con amor eterno. El libro de Oseas, los primeros capítulos del libro de Oseas han generado mucha controversia, muchas conjeturas, principalmente por dos temas. Número uno, el mandato de Dios a que Oseas, un hombre separado de Dios, contrajera matrimonio con una mujer fornicaria. Y segundo, ¿verdad? El mandato de Dios que Oseas se casara por segunda vez con una mujer amada por su amante, como dando a entender, contrajo otro matrimonio. Pero nosotros vamos a adaptarnos, vamos a dejarnos llevar por la interpretación del consenso general, y que es que más se acerca a la realidad bíblica. O sea, el consenso general donde los estudiosos de la Biblia han estado más de acuerdo y conforme a lo que los versículos de la Biblia, que es su propio intérprete, nos dejan saber. Número uno, que Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel después de haberse casado con Oseas. Y segundo, que después de haber dado a luz su tercer hijo, porque tuvo 3 hijos de Oseas mientras estuvo casada con él, Gomer abandonó a Oseas y fue en pos de un amante, pero que más tarde llega a ser esclava. Eso se encuentra en el capítulo 3. Dios le ordena a Oseas que la busque, la perdone y contraiga nuevas nupcias con ella. Mira, en el versículo 3:2 de Oseas, capítulo 3, versículo 2 dice: la compré entonces para mí. Oseas compró a su mujer de donde estaba esclava. Y dice: por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Él tuvo que ir a buscar a esa mujer que había sido infiel, que había estado con otro hombre y que había llegado a la condición de esclava, irla a buscar, comprarla y conquistarla, mostrándole misericordia a pesar de su infidelidad. Y nuevamente se casó con ella, con la misma mujer. Pero este libro es tan interesante, José. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6 para continuar con la lección. Amén. Dice así, Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Fíjate que ese versículo nos anuncia 3 calamidades por ocurrirle al pueblo de ese entonces. Número 1, habla de destrucción, que fue destruido. Dice que sería expulsado de su posición privilegiada, o sea, iba a ser echado
del sacerdocio. Y número 3, Dios se olvidaría de ellos, porque dice, yo me olvidaré de tus hijos. La historia nos dice que el reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Así que esta desgracia estaba a punto de ocurrirle a Israel. ¿Y por qué Dios estaba airado contra Israel? Bueno, el mismo juicio habla de la falta. Por ejemplo, Dios estaba airado contra Israel porque le había faltado conocimiento de Dios, porque intencionalmente habían rechazado el conocimiento de Dios. No era que eran ajenos, no era que eran ignorantes, era que habían rechazado el conocimiento de Dios porque se habían olvidado de la ley de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que no está muerta. Es una palabra que vive y no deja nunca de ser actual. No importando los miles de años de cuando se escribió, el Señor, la palabra de Dios nos habla como si hoy mismo hubiera sido escrita. Y si eso es así, serán estas acusaciones con las que Dios confrontó a aquel pueblo las mismas para el día de hoy. Israel, conociendo la palabra, la rechazó, olvidándose de lo que Dios le habló. Y acuérdate lo que decía el profeta, que se cosecha lo que se siembra. Vamos a continuar penetrando en la historia del libro de Oseas. José, vamos ahora al capítulo 6 y léenos del 1 al 3, por favor. Amén. Dice así, capítulo 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. El primer versículo de este capítulo es como una invitación a volverse a Dios, a regresar a Dios. Es como una respuesta al final de el versículo 15. Si José busca en el capítulo 5 de Oseas, versículo 15, ¿qué nos dice? El final de ese versículo. Nos dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¡Wow! Esta palabra es tan actual. ¿Cuántos en esta hora, cuántas personas que en esta situación que estamos viviendo han tenido que detenerse y se han sentido tan angustiados que no les ha quedado otro remedio que buscar a Dios, que clamar a Dios? Hasta en la televisión estoy escuchando, no sé, José, si tú lo has oído, hablando los versículos del Señor. Sí. Porque no encuentran escapatoria. Y eso es lo que significa que en su angustia me buscarán. Reconocer que la tragedia que estaban viviendo era resultado de haber dejado a Dios es sumamente importante. Porque volverse a Dios es el equivalente de arrepentirse.
Si no hay regreso a Dios, no hay arrepentimiento genuino, porque yo puedo, en este momento habrá personas que están orando a Dios, que están buscando de Dios, que se han dado cuenta de que Dios es la única salida, pero tan pronto termine el toque de queda, pueden olvidarse de todo lo que le prometieron a Dios. Pero aquellos que verdaderamente se vuelvan a Dios, esos verdaderamente se arrepintieron, porque no hay arrepentimiento genuino si no hay un regreso. José, ¿qué nos puedes leer en Lucas 15:18? Nos dice así, Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí el hijo pródigo estaba reconociendo, no le estaba echando la culpa a Dios, no le estaba echando la culpa a su padre, no le estaba echando la culpa al gobierno, la culpa a la sociedad. Estaba admitiendo que él y solamente él era el culpable de su desgracia. Fíjate que Dios hace llamado a los necesitados. Y cuando digo a los necesitados, no tiene nada que ver con lo económico, porque hay mucha gente millonaria que está bien necesitada. Él llama a los marcados, a los manchados por el pecado. Mira lo que dice en Isaías 1:18. Venid a mí luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, manchados, marcados, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor está llamando a los sedientos, a todos los sedientos, venid a las aguas, dice el Señor en Isaías 55:1. También llama a los que tienen necesidad de salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice Isaías 45:22. Y también llama a los que se sienten cansados, trabajados, hastiados. Les dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo encontramos en Mateo 11:28. Dios llama a los hambrientos, y no necesariamente a los hambrientos de alimento. Dios llama a los que tienen hambre de justicia. Dios llama a los que tienen hambre de amor, de ser amados, de ser perdonados. Dios llama a los que se sienten hambrientos de oportunidad, de comprensión. Dios llama a los hambrientos y les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el llamado que Dios te hace hoy? Vuélvete a Él con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahora vamos a estar leyendo Oseas 14, capítulo 1. José, por favor. Amén. Dice así, Oseas capítulo 14, verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Amén. Gloria al Señor. Fíjate que en los versículos anteriores
Dios estaba resaltando unas faltas, había unas acusaciones de infidelidad acompañadas con advertencias de la ira de Dios y sus consecuencias. Ahora, ¿qué tema se resalta en este capítulo 14? Vamos a ver cómo la gracia inmerecida de Dios hacia un pueblo que regresa a Él. La invitación a volver implica que estaba lejos de Dios, porque tiene que volver el que se aleja. El que está cerca no tiene que volver. Para volver a Dios hay que redirigir la mente y el corazón, porque implica determinación, pero también acción. Este versículo, ¿verdad?, que acabó de leer el hermano José, nos habla de que por tu pecado has caído, haciendo una clara referencia a que pecar es como tropezar, caerse, descender, quedar atrás, quedar postrado en el piso. Pero esta frase también nos hace pensar. Mira, Asiria había llevado cautivo al pueblo, despojándolo de la manera en que estaban acostumbrados a vivir, una manera cómoda, amplia, una manera próspera. Ellos vivían holgadamente, fácilmente. Dios les había suplido de todo. Pero ¿qué pasó? De la noche a la mañana vino un caos. ¿Y a quién culpar? ¿A quién culpar? Tú sabes, y yo lo sé, que el ser humano por naturaleza tiende a regalar la culpa. Hay un dicho popular por ahí que dice que la culpa es huérfana, nadie la quiere. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y la serpiente no culpó a nadie porque no había más nadie. Pero les valió en algo. Les valió la pena delante de Dios haberse querido justificar, haber querido decir que por culpa de aquel yo me aparté, por culpa de aquel otro yo me fui de la iglesia, por culpa de aquel yo me caí del buen camino. No les valió de nada. Fueron echados del huerto de Edén. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Es inminentemente necesario para el ser humano, y yo soy también un ser humano, reconocer lo malo que se ha hecho. Tenemos que reconocer. ¿Por qué? Sin reconocimiento no existe arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Nosotros no podemos ir donde una persona a pedirle perdón y decirle: mira, perdóname por lo que yo te hice, pero es que tú te lo merecías, pero es que tú me provocaste. Porque entonces no hay arrepentimiento, no hay humillación. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que existir una actitud de humillación. Así podemos regresar a Dios y así encontraremos el perdón. Cuando nos volvemos a Él, Él nos sana, aparta su ira porque nos ama. Es tiempo de regresar. Y tú dirás: yo no sé por qué la hermana está diciendo eso, si esta es una lección para los mismos hermanos de la iglesia.
Sabes que habrá entre nosotros muchas personas que necesitan regresar. Yo en muchas ocasiones he tenido que regresar. Me he dado cuenta de que no he estado en la plena voluntad de Dios. Y he sentido la necesidad inminente de regresar. Y Dios es tan hermoso porque nos espera siempre con los brazos abiertos. Dios quiere que el pueblo se vuelva de sus malos caminos para darle vida. Por eso hoy te dice, buscadme y viviréis. Qué linda es la palabra del Señor, ¿no te parece, José? Amén, amén. Así mismo es. Esta palabra nos redarguye y nos hace cada día examinarnos, hacer un inventario espiritual, personal, interno de nuestra vida, de nuestro caminar, para poder siempre estar en la perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer ahora en el capítulo 14 los versículos del 4 al 7. Amén. Dice así del 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Qué lindo. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Amén. Amén, aleluya. Y yo rapidito me imagino, yo hasta lo huelo, un ambiente perfumado, un aire perfumado, rico, para poder respirar. En esos primeros versículos es Dios mismo el que se expresa. Fíjate que dice yo lo sanaré. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Él nos sanará y nos amará de pura gracia. José, ¿qué significa pura gracia? ¿Qué podemos entender por eso? Amén. Ahí pura gracia, ¿verdad? Que es la palabra, es un don inmerecido. Es un regalo que nos dieron sin nosotros merecernos. Y es puro porque es limpio, ¿verdad? No es un regalo que te dan y es por interés, sino es un regalo inmerecido que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén, inmerecido, ¿verdad? Como bien dice el hermano José, porque ninguno de nosotros nos merecíamos lo que Dios nos ha dado. Ninguno. Pero Dios, por su gracia, y como bien dijo José, por pura gracia, nos ha constituido pueblo de Dios, hijos del Altísimo, nación santa. Qué preciosa es la herencia de Jehová para los suyos. Y fíjate que también dice que él, lo que leyó José, que él sanará su rebelión, porque Dios ve la rebelión como una enfermedad. Es como si fuera una persona con Alzheimer, que no entiende, no puede entender. Así estaba el pueblo, enfermo de rebelión, que no podía entender la palabra de Dios. José, ¿qué dice Isaías capítulo 1 del 1 al 3? Amén. Dice así Isaías capítulo 1, del 1 al 3. Dice así, okay. Visión de Isaías, hijo de Amós,
la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Qué terrible. Gloria a Dios. Fíjate, una de las cosas más tristes por las que pasa un hijo con un padre con Alzheimer es que no le reconoce. No le conoce. Qué cosa más triste. Así se sentía Dios. Yo les he dado todo, pero hoy se han olvidado de mí. Y hasta los compara con un animal. ¿Cuál animal es este, José? Dice aquí el buey. Con el buey. Y el asno. Dice que el buey, y el asno, ¿qué? Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no tenía conocimiento. Amén, no tenía conocimiento. En el versículo 5, Dios utiliza la figura del rocío para con Israel. ¿Qué sabemos, verdad, de la localización geográfica donde se encontraba Israel? Era un sitio bien seco, un país donde no llovía muy a menudo y la agricultura dependía mucho del rocío. Por eso también habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y esta es una metáfora, la metáfora del rocío es una metáfora para mí bien preciosa. Cuando yo me levanto por las mañanas, después que salgo afuera, voy al patio donde tengo unas cuantas plantas sembradas y cuando paso por debajo de la mata de plátano, siempre me mojo. Y yo digo, pero si es que no llovió, pero ¿sabe qué? El rocío que hay sobre sus hojas cae como si fueran gotas de lluvia. Fíjate que Dios todo lo ha hecho tan hermoso, tan lindo. No es algo que esas gotas de rocío que caen en mi patio, ¿verdad? No es algo que va a la tierra, la va a inundar. Pero si no lloviera, ese rocío va a ayudar esa planta a refrescarse. Dios no promete ser como una lluvia torrencial, sino como rocío. Algo casi imperceptible, pero real e ininterrumpible. Cada mañana yo noto ese rocío. Cada mañana Dios deja caer su rocío sobre la tierra. ¿Tú lo has observado alguna vez? A veces las personas esperamos un mover de Dios fuerte, como viento recio, casi palpable. Y cuando no lo podemos detectar de esa manera, pensamos que Dios no se ha manifestado. No lo podemos detectar porque se está manifestando, sí se está manifestando, pero como rocío, suave, sencillo, apacible, pero real e ininterrumpible. A veces, y no a veces, siempre, Dios hace milagros a nuestro alrededor. No tiene que ser un milagro necesariamente como el que estaba muerto resucite. Tampoco
tampoco como el que no caminaba se levante y camine, aunque Dios puede hacer esas cosas. Pero el simple hecho de tú poder abrir tus ojos por la mañana, el simple hecho de que Dios te ha regalado la vida el día de hoy, de poder levantarte, de que la brisa toque tu rostro, de que puedas mirar tus hijos, de que puedas ver tus nietos, son milagros. Milagros que se manifiestan como rocío, pero poderosos de parte del Señor. Muchas veces, porque si el Señor se manifiesta como rocío, no tiene nada que ver con debilidad o limitación de parte de Dios. De ninguna manera. Aquí nos habla de innumerables cosas relacionadas a ese rocío. Mira, nos dice que hace florecer como lirio a su pueblo. Lo hace extenderse como el Líbano. Dice que ese rocío hará que su gloria sea como la gloria del olivo. Ese rocío perfumará como el Líbano, hará que el Líbano perfume. Ese rocío vivificará al pueblo como el trigo. Hará que florezca la vid y dará fragancia como la fragancia del vino del Líbano. Es un rocío de Dios, es vida de Dios, es oportunidad de Dios, es perdón de Dios. Aleluya. Vamos a leer del versículo 8 al 9, José, por favor. Amén. Dice así, capítulo 14, del 8 al 9. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallada tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Aleluya. Qué hermoso, gloria al Señor. Te hago una pregunta. ¿Tenía Israel alguna excusa para dejar a Dios? Eso es un contundente no. Dios hizo de Israel su pueblo escogido por descendientes de Abraham. Hizo de Israel el pueblo al que Dios amó y siempre le mostró su misericordia y su fidelidad. Hizo de ellos un pueblo bendecido en sobremanera. Era el pueblo con el cual Dios había pactado. Lo había constituido un reino de sacerdotes. Era el pueblo de su cuidado. Era un pueblo especial. Y no solamente para Dios. Era un pueblo temido entre las naciones cuando obedecían a Dios. Así que por todas estas razones y más, Israel no tenía ninguna excusa. Y Dios, a través del libro de Oseas, protesta por esto. Protesta porque si no tenías ninguna excusa, ¿por qué me fuiste infiel? Yo me imagino la tristeza de Dios por las amargas consecuencias que ese comportamiento traería, porque mira cómo es Dios. Dios es un juez justo. Y un juez justo da el juicio justo. Nadie lo compra. Nadie se puede justificar porque Él todo lo sabe. Pero aún así, aún otorgando el juicio justo, Dios se duele
de las consecuencias que el pueblo tiene que vivir por causa de ese juicio. Como vimos en los versículos anteriores, aún así, Dios promete restauración cuando se hayan arrepentido. La pregunta que aparece en el versículo 8, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Contiene dos elementos esenciales para la restauración. Número 1, reconocimiento de haber hecho lo malo nuevamente. Y número 2, la determinación de romper para siempre y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. ¿Qué dijo y qué fue lo que hizo el hijo pródigo José en Lucas 15 del 17 al 20? Amén. Vamos a estar repitiendo. Amén. Vamos a leer Lucas 15 del 17 al 20. Amén. Dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ay, qué lindo, gloria al Señor. Se echó sobre su cuello y le besó. José, ¿tú me podrías enumerar el orden de acontecimientos que condujeron hasta ese momento en que el padre y el hijo se abrazan? Amén, amén. Ahí en el verso 17 dice: y volviendo en sí. O sea que primero volvió en sí, pensó claramente qué era lo que estaba él viviendo, o sea, que él la había hecho. Y número 2, después dice que reconoció su condición. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su condición delante del Padre. Y número 3, lo más importante, accionó. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que accionó. Tremendo, importante. Y ese es el mismo, José, ese es el mismo orden de paso que toda persona que se ha alejado de Dios tiene que hacer para regresar. Tiene que recapacitar, reconocer y reconsiderar, ¿verdad? Lo que tenía, lo que tiene ahora, pero también lo más importante, tiene que tomar acción. Amén. El trato de Dios en la conciencia humana es para que recapaciten en el estado espiritual en que se encuentran. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El versículo 9 es como la aplicación práctica de todo lo dicho. Comienza con una pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Aquí, según el expositor, el verbo entender significa discernir con toda claridad. Amados, tenemos que discernir sin ninguna sombra de duda lo que Dios quiere que tengamos. Esto excluye el sentir, no tiene nada que ver con lo que sentimos, con las emociones, porque no podemos discernir lo espiritual con lo emocional. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su función.
¿Y cuál es esa función? Guiarnos a toda verdad, que podremos vivir de acuerdo a su conocimiento, a cual sea su voluntad para con nosotros. La segunda parte del versículo habla sobre dos temas muy prominentes en el libro de Proverbios también. Los caminos de Dios, 1, y 2, la diferencia entre el justo y el rebelde. José, ve buscándome por ahí el Salmo 1, versículo 6, para que los hermanos escuchen qué lindo la diferencia entre el justo y los rebeldes. Gloria al Señor. Amén. El Salmo 1, versículo 6. dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. Dios quiere que todos seamos salvos. Y por eso es que nos advierte, nos amenaza, en ocasiones nos disciplina, pero nunca sin dejar de amarnos, sino que por cuanto nos ama tanto, desea que no nos descarrilemos del buen camino. Israel no lo entendió y fue grave la consecuencia que sufrió por su desobediencia. Lo que estamos viviendo hoy puede que Dios lo haya permitido, pero está utilizando toda esta crisis para decirnos: vuelve a Jehová, que tendrá de ti misericordia. O sea, yo no creo de que Dios le manda cosas malas a propósito de hacerle daño al ser humano. No, pero sí creo que Dios utiliza las crisis, las situaciones adversas para traer a cuenta al ser humano, para traer a cuenta a su pueblo, para hacerle entender de dónde nos hemos caído, para hacernos entender que tenemos que regresar. Vuelve a Jehová y tendrá de ti misericordia. O como bien dice en Eclesiastés 12, del 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová. O sea, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios te bendiga mucho, el hermano José. Amén, amén. Nos gozamos grandemente de esta hermosa lección y cómo Dios nos ha hablado a nosotros. Como dice Vicky, quizás veamos la lección y digamos, bueno, esto es una predicación evangelística para la calle, pero no, ahí está hablando a su pueblo de que somos nosotros que a veces nos desviamos la mirada de Dios, desviamos la mirada de su propósito, y Dios nos dice: vuelve a mí. Y yo sé que a través de todo esto que está pasando, de esta pandemia, quedarnos encerrados en nuestros hogares, Dios nos está permitiendo que volvamos nuevamente a Él. Así que en este hermoso día vamos a orar, vamos a pedirle al Señor perdón, al Señor si hay cosas en nuestra vida que nos están separando de Él, que nos han alejado, y que nosotros volvamos a Él. Porque dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, ¿verdad? Está hablando de su pueblo. Su pueblo es usted y soy yo. Así que vamos a orar. Señor Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por esta hermosa lección, Dios mío, que tú nos has hablado, Dios mío, a través de nuestra hermana Vicky. Señor, gracias, Dios mío, porque sabemos que tú, Padre Santo, tienes propósito con nosotros, y Padre celestial nos habla con anterioridad, Dios mío, porque nos amas como hiciste que
Oseas nos hablara a través de comprar, Señor, de nuevo a la que era su esposa. Señor, nosotros somos tu novia, Dios mío, te pedimos que nosotros, Señor, cualquiera que sea, Dios mío, Señor, nuestra condición, que quizás, Dios mío, estamos más pendientes a las noticias negativas, más pendientes a otras cosas. Ayúdanos a volver siempre hacia ti, a buscarte a ti sobre todas las cosas, Señor, y que podamos siempre permanecer unidos a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios los bendiga mucho, nos gozamos y esperamos que haya sido de gran edificación a su vida. Así que hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite.